ustedes van a poder apreciar, ya saben las condiciones para pasar esta clase del primer día de clase, lo hemos mencionado, el prerequisito MEC 278. Creo que hay una o dos excepciones, pero por razones comprensibles. Bien, vamos a pasar entonces, decíamos, a continuar con nuestro avance. Hemos empezado con los generadores trifásicos síncronos. Generadores trifásicos síncronos. Lo que quería ahorita compartir es que vamos a compartir un momentito con mi página. ¿Aquí la ven? Y justamente estamos en el tema de, ya hemos pasado selección de turbinas, estamos en el tema generadores trifásicos síncronos. La característica de esta página, entre otras cosas que ya les expliqué desde ya, es que no solamente está la parte teórica, la explicación, curva de saturación que hablamos, y esto todavía es un archivo que está un poquito retrasado, el que les voy a pasar, aunque creo que les pasé la clase anterior, y si no les pasé, les voy a pasar la de generadores, en esquemas. Está un poquito más actualizado que el que está en esta página. Y lo que es interesante, desde mi punto de vista, son estos, que se llaman foros. En este caso, dado que el tema es generadores trifásicos síncronos, por ejemplo, pongo aquí un foro, hago una pregunta. No, aquí digo, ¿de qué va a ser la pregunta que voy a hacer en este foro? ¿Ya? Y es lo siguiente. Trabajo colaborativo en grupo imposible. Así como ustedes van a tener que trabajar en sus grupos en forma colaborativa, también los generadores trabajan en grupos. Varios generadores de una misma central trabajan en un grupo. ¿Y en qué consiste la pregunta? Brasil y Paraguay tienen distintas frecuencias nominales. Sin embargo, sus sistemas eléctricos están interconectados. ¿Cómo es eso? Pregunto. Y ustedes en cada una de estas preguntas pueden perfectamente contestar. En San Matías actualmente se emplea una frecuencia de 50 ciclos. Con el sistema anterior, la red trabajaba en 60 ciclos. ¿Y por qué trabajaba en 60 antes del cambio que entró ENDE a hacerse cargo de esa central? Simplemente porque importaba San Matías corriente de el Brasil. Inclusive yo fui testigo y asesor cuando se firmó el contrato de compraventa de la cooperativa de San Matías de la energía del Brasil. La ciudad más cercana, Cáceres, está a unos 100 kilómetros de la frontera. Tenía energía eléctrica
y San Matías tenía un grupito electrógeno que impedía, que cada vez tenía problemas, no siempre las instituciones nacionales respondían de forma oportuna a los pedidos de cuando se les fregaban los generadores. Buenos días. Buenos días, ingeniero, disculpe. Sí. ¿Comentó algo sobre el grupo 1? Recién entré y escuché. No, nada. Disculpe, ingeniero. Gracias. Pero el grupo 1 es el peor. Estoy bromeando. Decíamos que había ese problema. Imagínense, San Matías de Santa Cruz está ¿a cuánto? Debe estar a unos 800 kilómetros. Es justo con la frontera al Brasil. La ciudad importante más cercana es San Ignacio, y San Ignacio está pues a unos 300, unos 600 kilómetros debe ser, por lo menos. Y San Ignacio está por lo menos unos 300. Y de ahí es el último pueblo electrificado del cual se encarga CRE. Está pues realmente muy lejos. Entonces tenía problemas. En esa época entonces yo trabajaba en Cordecruz. Fuimos al Brasil y los de la cooperativa de Matías se pusieron en contacto y se hizo un acuerdo y para eso fuimos, para asesorar del acuerdo y para asesorar también del contrato de importación de energía eléctrica de San Matías, de la cooperativa de San Matías del Brasil. Fueron bastante generosos los brasileros porque dijeron, les damos la energía, pero son 100 kilómetros de línea aproximadamente. Ya no estoy tan seguro que sean 100. Me parece muy grande ese número, pero estaba más de 50 decenas, más de 50 kilómetros entre San Matías y Cáceres. Ellos prometían además construir esa línea. Entonces la institución nacional, ¿cuánto hay? Dicho departamental, construyó la red, la nueva red, y más, creo que unas 6, 7 horas creo que es la línea. Sí, es lo que he escuchado. Justamente estás hablando de un amigo para ir. Jorge Rivero, su micrófono está, estoy oyendo sus actividades. ¿Cuánta hora era? Ya a Puerto Suárez, ¿cuántos son? Como 10, ¿no? Jorge Rivero. Yo me acuerdo de haber ido a San José, que está mucho antes de Roboreno, ¿eh? Sí. Y eran como unas 4 horas. Ah, la mierda, estamos hablando de lo mismo, creo. Unas 6 horas. Sí, por lo menos unas 6 horas de ser a Roboreno. Bueno, entonces decíamos. Mediodía, bueno, ya. 2 de la tarde, llega de las 6, 8 de la noche, ahí, puta. Tranquilo. ¿Usted puede silenciarlo, ingeniero? No, lo que pasa es que de repente es interesante. La noche el frío, en el día cagado calor. Sí, caliente. Pura cerveza ahí, pura hidratación. Listo. Ahora que llore. Entonces decíamos que los brasileños se comprometían a construir la línea, decenas de kilómetros, y bueno, San Matías, la cooperativa, ¿cómo se llama? Compraba. Y ahí fue que tuve que ir a esa ciudad para que hablemos. Y claro, en Brasil es 60 ciclos, en Bolivia es 50, pero entonces San Matías tuvo que someterse a los 50, porque no le iban a cambiar eso, los brasileños. Es un costo extra. ¿Cuál efecto habrá sido? La pregunta es, en los usuarios. Y después de un tiempo, hace unos 8 o 10 años debe ser, ENDE se hizo cargo
de la cooperativa. Porque la cooperativa debía un montón de plata a los brasileños después de 2 décadas de haber usufructuado, pagaban, pero muy morosidad. Mucho tiempo que tenían deudas. Entonces, ¿qué debió haberse hecho cargo? Porque ¿qué se ha hecho cargo de todos los sistemas aislados que existen? Pero la deuda era grande, era la única forma de hacerse cargo. Entonces, bueno, en esas condiciones, créenos en este, porque pierden mucha plata. Y después de unos meses, más o un año sería, dijo el ENDE, que es nacional, dijo, no, yo me hago cargo. Seguramente habrá pagado la deuda al Brasil y se hizo cargo. Ah, no pagó nada, seguro. Pues, ¿por qué? Porque dijo, ENDE, yo me hago cargo y además voy a hacer una generadora por mi cuenta y vamos a producir energía eléctrica por nuestra cuenta en 50. Entonces por ahí no ha pagado un centavo de la deuda. No sé. La cosa es que se hizo cargo él. ¿Por qué tan alegremente no lo hacía antes hacerse cargo? Incluso, pero eso significaba generar, como está haciéndolo porque era una inversión más que había que hacer. Porque no había combustible. Todo el gran problema de antes era pues la falta de combustible. Todos los sistemas aislados prácticamente trabajaban a diésel, sus motores. Diésel caro. Llegar hasta la frontera, más caro. Ese era el gran problema. Por eso incluso la cooperativa solita no lograba. Y ahí que fue que se hizo el contrato con Brasil, le dieron energía eléctrica y cambiar, había que hacerse cargo del generador. Y él le dijo sí. Y se hizo cargo por una razón, porque casualmente en esa época, cuando teníamos abundancia de gas supuestamente, la verdad, en todo Bolivia, se decía que teníamos mucha abundancia. Un segundito, por favor. Voy a cerrar esto. Bueno, fui a que baje el volumen del frutero que pasa por mi calle y que habla.
tiene unos parlantes, pucha. Tiene que oírlo todo el barrio. Bueno, entonces decíamos, casualmente, en esa época, para unos 15 años atrás, o más tal vez, que se creía que tenía muchísimo gas. No solo se comprometió el gobierno y lo hizo, construyeron, primero, obviamente, antes de los años 2000, construyeron el gasoducto al Brasil, que pasa por, ¿cómo se llama? Por Puerto Suárez y va hasta Sao Paulo. Del tramo que pasa ese gasoducto entre San José de Chiquitos aproximadamente y Roboré, hicieron un compromiso con Brasil para llevar gas precisamente a la zona de Cáceres, a la ciudad fronteriza con nosotros, porque tenían problemas de generación y de todo, porque estaba muy lejos de todas sus centrales hermosas y grandes que tiene el Brasil, hidroeléctricas, y por ahí no había, entonces era una cola de línea, no era muy estable su energía eléctrica. Entonces ahí se construyó un gasoducto hasta Cáceres, pasando por San Matías. Entonces, ¿qué hizo Ende? Ende agarró y dijo, muy bien, este gasoducto es nuestro. Rompieron relaciones, digamos, con Brasil de la compra de energía e instaló una central ahí, Ende. Y actualmente, que era lo más problemático, actualmente pues es 50 ciclos. A eso se refiere esta pregunta. ¿Cuánto ha cambiado en los últimos tiempos y desde el punto de vista tecnológico el funcionamiento de un generador trifásico síncrono? Porque llevamos hablando de los generadores síncronos desde que yo estudiaba y mucho más antes. Pero ¿cómo ha cambiado? ¿En cuánto ha cambiado? Todo cambia la tecnología, hace cambiar la tecnología. Esa es la pregunta que ustedes pueden contestar. No pongo nota. Si uno le pela y contesta cualquier cosa, no pongo nota. Simplemente cada respuesta la ley lo pueden leer todos. Por eso es foro. Lo leen todos. Entonces, si alguien contesta mal algo y otro estudiante tiene las ideas más claras, corrige o observa o dice, me parece que no, que es esto, me parece que no, que es lo otro. Tiene varios objetivos el foro. Hablar del tema, al mismo tiempo indicar cómo pueden ir las preguntas de examen y por último practicar su redacción, su ortografía y todo lo demás cuando contestan. Y el hecho mismo de que otro colega, otro compañero les diga, bueno, me parece que está mal y yo creo que es así, por decir. Y se arma toda una discusión en cualquiera de las preguntas. ¿Ya? Y cada uno desde su asiento, desde su casa puede leer y contestar. Entonces, aquí hay sobre generadores unas preguntas. El que quiere responde. Bueno. Bien, sigamos entonces. Con los esquemas, ya. Siguiendo con el generador. Vamos a compartir los esquemas. Estábamos utilizando la clase anterior.
De paso, vamos a hacer un repaso. Decíamos, ¿cómo? Está bien, no estoy compartiendo el primer esquema que hicimos. ¿Cómo funciona un generador? Hemos dicho que, en primer lugar, tiene una parte rotante. Por eso se le llama el rotor del generador. No digo todo el tiempo trifásico, síncrono. Cuando hablamos de una central, estamos hablando siempre de un generador trifásico síncrono. Y a entrar en detalles por qué trifásico y no monofásico, por qué síncrono, y a eso, lo de síncrono ya se van a dar cuenta. ¿Ya? Y además, siempre presupongo que tienen un conocimiento básico ya en la materia de máquinas de corriente alterna 2. Entonces, aquí vemos el rotor, el cual a su vez produce un flujo magnético debido a que por las bobinas del rotor circula la corriente de excitación. Esta corriente de excitación, hemos dicho, está generado en otro equipo que tiene sus propios principios de funcionamiento. Y para hacerlo sencillo decíamos, si este generador trifásico fuera pequeñito, de unos cuantos, 2, 3 kilovatios, su sistema de excitación podría ser perfectamente una batería, porque esta corriente de excitación es corriente continua. Y por lo tanto estamos generando, y si es grande, tiene todo un equipango acá complejo y problemático como cualquier parte de una central. Entonces, ¿por qué tiene que ser, mejor dicho, esta corriente continua? Hemos visto, además, por la ley de electricidad, de una de las tantas leyes de electricidad, que apenas se produce una corriente en un circuito, en una espiral, instantáneamente se genera un flujo magnético. No hay vuelta, es una ley. El que quiera tener un premio Nobel puede analizar a fondo el problema, más que todo a nivel nuclear, físico puro, y darnos la respuesta. ¿Y por qué hay esa ley? Nosotros, proyectos de ingeniero, ustedes y yo, ingeniero ya de muchas décadas de existencia, aceptamos. Es como la religión. Yo creo en esa ley. Solo la diferencia está, la diferencia respecto a la religión, que yo experimentalmente puedo demostrarla. Mientras que si hay alguien que me dice que puede demostrar la existencia de Dios, bueno, pues agacharé la cabeza. Mientras tanto, para mí no existe. Tiene que ser experimental, demostrable. No sé si habrá algún equipo, de repente hay, ¿no? Otro Nobel que demuestra la existencia de Dios. Bien. Demostrar, experimentar quiere decir. Medir. Puede hacer esta ley que acabo de mencionar. En un conductor, obviamente, compatible con la electricidad, pues apenas aparece 1 amperio, 100 amperios, 0,5 amperios,
aparece proporcionalmente un flujo magnético. Entonces, quiere decir que como yo necesito un flujo magnético que para que funcione el generador, entonces decíamos, tenemos un equipamiento para producir la corriente continua, lo cual produce un flujo magnético continuo. Ese flujo magnético tiene un camino que prefiere, que es todas las láminas que constituyen el estator, que están hechas de acero laminado, ¿es verdad? Y que el flujo magnético le encanta circular por el flujo magnético. Mientras que circular por el aire le resulta trabajoso. ¿Ya? Entonces, este flujo magnético que circula, al estar dando vueltas el rotor, cruza las espiras del estator, porque aquí en este lugar están las espiras del estator, cruza las espiras del estator y al dar vueltas, ese flujo que es constante, desde el punto de vista de las espiras, es alterno, no es continuo, no es un flujo continuo, no es un flujo constante. Es constante lo que sale, pero como está dando vueltas, el atravesar las espiras del estator, para esas bobinas, es alterno, porque a ratos ese flujo entra todito en una espira, ¿no? Pero como está dando vueltas, a ratos no entra nada, y a ratos entra de signo contrario. Y ahí es donde se produce lo que se llama sí, también es otra ley, otra importante de Faraday, que es demostrable. Y que dice que la fuerza electromotriz que se produce, que se mide en voltios, es igual a la variación del flujo magnético en el tiempo. Entonces, al borde de los cables de las bobinas del estator, que ustedes saben que está llenito de bobinas, esto llenito más bien de espiras, que se las divida para que sea trifásico en 3 pedazos, digamos, de modo que uno de ellos es una fase, otro otra fase y otro otra fase, y los conecto hacia afuera. Aquí, por lo tanto, se presenta una fuerza electromotriz entre fases que responde a esta fórmula. Hasta ahí bien, no solo, sino que la representación vectorial de un generador, funcionamiento del generador, por lo tanto, con una velocidad n bien definida, una velocidad n bien determinada, no es para sino más que un generador que trabaja con velocidades que le dé la gana para el sistema eléctrico, para venderlo. Tiene que trabajar el generador, el rotor del generador, a una velocidad nominal, bien establecida, bien clarita. Puede ser 1000 RPM, puede ser 750 RPM, puede ser 3000 RPM. Por ejemplo, los generadores de Marcachi trabajan. ¿Alguien tiene una idea de con qué velocidad trabajan los generadores de Guaracache? Trabajan, por si no hayan ya pasado, no, ahora las centrales termoeléctricas pasan un semestre después, antes pasaban un semestre antes. Bueno, esos trabajan pues con 3000 RPM.
3000 RPM. ¿Ya? Entonces, los de Huaracachi trabajan con 3000 revoluciones por minuto. ¿Y quién hace que se mueva ese rotor en Huaracachi? Son las turbinas a gas. Si fuera hidroeléctrica, como Songo, también, en ese caso, es turbinas Pelton o Francis, que también tiene que trabajar con unas determinadas revoluciones. Generalmente, pues la velocidad, cuando es movimiento circular, la velocidad se mide en revoluciones por minuto. No en metros por segundo, como cuando es, o kilómetros por hora, como cuando es el cuerpo que está en velocidad lineal, entonces se mide en metros por segundo, kilómetros por segundo. Pero aquí no tiene sentido medir en metros por segundo, ¿no? Imagínense una cosa que va a dar vueltas. Por eso es que se mide en revoluciones por minuto. A ratos dirán ustedes, ¿qué nos creen? Si eso le hemos llevado aquí, si le hemos llevado a esto, hemos llevado... Es más para hacerle recuerdo. ¿Ya? Y aquí me pregunto yo. ¿Alguien sabe? No me preguntaré, después voy a preguntar. Terminemos de definir esta parte del funcionamiento. Entonces decíamos, la representación del funcionamiento de un generador, pero con una condición importantísima. ¿Cuál es esa condición? Que, ¿dónde está el coso este? A ver si se me pierde. Aquí está. Que con la condición inicialmente de que este interruptor de salida, están midiendo las tres fases desde el estator, desde el bobinado al estator, y llegan a un interruptor de protección del generador. Y luego, de ahí para allá, se va a la subestación, se va a la carga, etc. Inicialmente estamos analizando, decíamos la vez pasada, que vamos a analizar el funcionamiento del generador en vacío. En vacío significa que no tiene carga, significa que este interruptor está abierto. Totalmente abierto. Por lo tanto, no circula ninguna corriente por acá. No hay, cero corriente por aquí. Pero el que digamos que trabaja en vacío, el generador, no quiere decir que está parado. Simplemente significa que no tiene carga, porque está abierto. Pero para que haya un voltaje y por lo tanto una fuerza electromotriz, por un lado el rotor está dando vueltas, está generando una fuerza electromotriz. A veces los estudiantes creen que el trabajo en vacío es un generador ahí en silencio, en vacío, da esa impresión intuitivamente. Porque nada, está ahí, está parado, está listo, digamos, pero nada más. No, si está trabajando en vacío, es que está girando a su velocidad nominal el rotor, está entrándole una corriente de excitación, porque si no, no sale nada, y aquí hay una fuerza electromotriz que se puede calcular con esta fórmula. Y la representación fasorial de ese funcionamiento en vacío es lo que decíamos que se puede representar por esta característica de circuito abierto, quiere decir en vacío. ¿Quién está llamando?
llama, y parece ser un alumno, no necesariamente de esta materia. Entonces, aquí Cabrera, quiero decir, que me lo diga después, es el mío, que me llamó. Que me diga después, que me hable después de clase. Entonces, decíamos, esta es la característica del generador cuando trabaja en vacío. Esta curva de arriba, característica del circuito abierto, o sea, en vacío, donde en las abscisas están mostradas o los amperios, corriente de excitación, o el flujo en amperios vuelta. Cualquiera de los dos, no importa. Y en las ordenadas, los voltios. Todos los generadores trifásicos síncronos trabajan cada uno con su propia característica, y si ustedes alguna vez van a trabajar en una generadora, van a tener la oportunidad, como yo tuve la oportunidad, de realmente trazar esta curva de acá. Y es así, no hay vuelta. Es decir, ¿cómo la trazo? La hago trabajar al generador, abrimos un interruptor de salida y la excitación, la corriente de excitación, desde cero lo vamos haciendo variar. Va a variar el flujo de excitación, pero aquí también puede, en vez de estos que está en flujo, puede estar en amperios. Son proporcionales. Entonces va subiendo uno y va marcando uno, ¿no? Para hacer la curva, este otro punto, va marcando lo que va subiendo uno los amperios, y aquí puedo ir viendo qué voltaje correspondientemente tiene. Y todos los generadores trifásicos síncronos trabajan en vacío según esta característica. ¿Ya? Eso es importante. Y además, como decíamos, como se trata de simular el funcionamiento del generador en vacío, tenemos una fuerza electromotriz, perdón, un flujo debido a la excitación, que si bien es constante la corriente de excitación es continua, pero sabemos que por lo que rota es alterna, por lo tanto podemos representarla por un vector o un fasor. Y la fuerza electromotriz, obviamente, está a 90 grados por la misma característica esta de acá. La fuerza electromotriz es la derivada de la variación. Es decir, quiere decir que si está en adelanto, responde. La fuerza electromotriz está 90 grados en adelanto que el flujo. Bien. Pero ¿qué pasa cuando cierro esto? Porque no me voy a quedar trabajando en vacío todo el tiempo. Si es un alumno de aquí, de repente tiene alguna duda. No, me está saludando, parece. Entonces, ¿qué pasa, decíamos, si nosotros hacemos lo siguiente? Es decir, yo que cerramos esto. Mediante un botón accionamos el interruptor. Vamos a cambiarle de color porque aquí es muy clarito. Este de aquí. Ya lo cierro.
Es decir, ya hay contacto con la carga. ¿Se complica? Caramba, sí se complica. Y se complica mucho. ¿En qué sentido se complica? Resulta que apenas cierro esto de acá, van a estar conectados los de la carga. Va a empezar las fábricas, van a tener un requerimiento de energía. Entonces quiere decir que simple y llanamente aquí va a aparecer que tengo que mandar una determinada corriente. Ahí. Voy a mandar una I. Es lo que pide la carga. Y no voy a mandar una I cualquiera, tengo que mandarle lo que pide, de acuerdo a la curva de carga. Si me piden 100 amperios, tengo que entregarle 100 amperios, que equivale a una determinada potencia. Es verdad que pide tantos kilovatios, 500 kilovatios, pues tengo que entregarle 500, o en amperios, en kilovatios, lo que sea, equivalente. Eso significa que la corriente empieza a circular por las bobinas y obviamente por cada una de las espiras, esta corriente. Conste que estas bobinas están estacionarias, están ahí en el estator, por eso se llama estator, estacionario, no se mueven, no es como el rotor que está dando vueltas. Entonces, esta corriente además es alterna. O sea, esta corriente, por lo tanto, cada una de las bobinas de cada una de las fases, sumándolas, va a producir un flujo magnético alterno. ¿Por qué? Porque la corriente es alterna. Por lo tanto, el flujo magnético producido por esa ley que hemos hablado, así como aquí, esta corriente continua produce un flujo magnético continuo, esta corriente sin necesidad de movimiento, esta de acá, va a producir un flujo también alterno porque la corriente es alterna. Pero no se está moviendo físicamente, pero está en las bobinas alternas. Varía en el tiempo. Y resulta que, y ahí viene otro, llamémosle teorema, podemos llamarle otra consecuencia, que vamos a tener 3 flujos, uno de cada fase, alterno, pero estático, cada uno estático. Resulta que se puede demostrar matemáticamente, físicamente, que la suma, la resultante de los 3 flujos alternos producidos por cada una de las corrientes es equivalente a un solo flujo que está dando vueltas. Por lo tanto, se produce en definitiva un flujo resultante, que lo he puesto acá de esta forma, que se produce y que además, o sea, un flujo constante es equivalente a un flujo constante, pero que se mueve a la velocidad del rotor. Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos? 2 flujos. La resultante, tenemos un flujo resultante cuando hay carga, que uno es debido a la corriente de excitación y otro es debido a la corriente de carga. También se le llama flujo de armadura o corriente de armadura a la corriente de carga. Y nuestro diagrama vectorial a la flauta se
se complica, porque ya no hay un solo flujo, sino hay dos, debido a la carga, debido al flujo que produce esta corriente alterna. Entonces, bueno, pues entonces nos vamos a este esquema. Es decir, en este esquema, tienen que hacer, los que son más mecánicos que eléctricos, tienen que ser fantasiosos y simular en la cabezota, hacer una abstracción, mientras que los eléctricos se van a acostumbrar de a poco que es así nomás el manejo de la electricidad. Vamos a tener dos flujos. El flujo debido a la excitación, que como es, desde el punto de vista de las bobinas, es alterno, por lo tanto lo puedo representar por una vector. Y el flujo debido a la carga I, que es este de acá, que hemos visto que por ser alterno puede ser representado por un solo flujo que está dando vueltas también. Mientras que el flujo debido a la excitación produciría, si estuviera en vacío, esta fuerza electromotriz. Aquí ya no existe un flujo, sino que existe la resultante de dos flujos. Flujo debido a la excitación más el flujo debido a la carga o armadura. Flujo de la armadura debido a la corriente de carga. La sumatoria de los dos, obviamente, no lo quise poner, pero es este de aquí, vectorialmente hablando. O sea, esta es la sumatoria. Y este es el flujo resultante al final, que ya va a producir, ya no simplemente esta fuerza electromotriz. Cuando está funcionando y estamos representando el flujo resultante, esto ya no existe. Estamos hablando del flujo resultante debido a la excitación y debido a la carga. Y ese flujo, como verán, va a ser, este flujo resultante es más pequeño que el flujo debido a la excitación solita, porque de alguna forma este otro le resta. Entonces el flujo resultante va a producir una fuerza electromotriz. ¿Ya? Fuerza electromotriz. Ahora vamos a volver allá. Una fuerza electromotriz, por lo tanto, va a existir, que está aquí, por decir, representado por una E. Mientras que una vez cerrado, esto ya no es una E. Y por eso es que ya no se lo representa como E, sino que aquí lo que hay es un voltaje entre fases, por ejemplo, de salida. Y solo lo representa con una B. Generalmente, y ahora sí, volvemos otra vez. A este esquema. Este es el flujo, la fuerza electromotriz resultante. Tenemos una V de salida, un voltaje de salida. Y entre los dos, porque no es lo mismo, porque la E disminuida de la caída interna en el estator, en las bobinas del estator, hay una caída interna. ¿Por qué? En primer lugar está la caída interna resistiva, porque el cable del estator que forma las espiras es cobre o aluminio, y es un material, y como todo material, tiene una resistencia.
Por lo tanto, tiene una caída resistiva que es RI por I, que a su vez es proporcional a la corriente de carga. Y además tiene una caída inductiva, que se debe a que también hay lo que se llama una inductancia de dispersión. Ahora sí, acá. XD es inductancia de dispersión. Por lo tanto, la fuerza electromotriz total del generador con fuerza electromotriz total con la carga, menos la caída interna, que en definitiva es una ZI por I, que a su vez es la suma de la caída resistiva y caída inductiva en el estator, da lugar al voltaje de salida. Ese sí es el voltaje de salida que uno teóricamente lo puede medir con un tester si es baja tensión y tendrá su equipamiento de medición en el tablero si es ya de media tensión, 6.000 volts, casi 7.000 voltios, 10.000 voltios, lo que fuera. Por lo tanto, este esquema del funcionamiento del generador en realidad es solamente el esquema es me voy abajo, más para abajo. Por lo tanto, decíamos, el esquema propiamente de funcionamiento del generador es este de aquí. Ese es el esquema de funcionamiento. ¿Por qué? Porque esta fuerza electromotriz es lo debido solamente a la excitación, pero en vacío. Entonces, en realidad, cuando ya está funcionando, no existe esto. Existe la E y existe la B. Por lo tanto, el esquema es ese. ¿Qué vemos acá? ¿Qué podemos sacar como conclusión? ¿Y por qué es muy importante en una central eléctrica? Que resulta que las normas de funcionamiento que se le aplica a una generadora es que debe generar energía eléctrica con ciertas características técnicas que no puede modificar y tener, digamos, bastante constante cuando lo entrega. Es decir, una de esas características es la tensión de salida. Esta. De aquí. Esta debe entregar constante. O sea, una central de Guaracachi que está trabajando a 10.500 voltios durante el periodo que ha establecido el sistema, debe entregar del día, ¿no? De un día, los 10.500 voltios constantes a la carga. Constantes dentro de ciertos límites. Porque hay algo que hace variar a la fuerza. Una cosa es que yo en el generador entrego constante, incluso ya veremos cómo es que lo puede entregar. Constante puede entregar, pero si la carga varía. Varían
las corrientes hasta el generador. Y por lo tanto, las caídas en la red, en la transmisión, van a variar. Y no es lo mismo una corriente a las 4 de la tarde que a las 8 de la noche, la carga del sistema, ¿no? O a las 3 de la mañana. Entonces, el generador tiene que variar dentro de un determinado periodo con una tensión de salida. En otro periodo, por ejemplo, en las horas de pico, si sigue entregando 10.500 y hay mucho más carga a esa hora por las horas de pico, las caídas van a ser mucho mayores. Entonces, la industria que normalmente estaba recibiendo durante el día 380 voltios, por decir, a causa de ese bajón en la generadora, por lo que hay tantas pérdidas hasta la generadora, y por lo que a esa hora la carga va a ser muy grande y la corriente va a ser muy grande, y por lo tanto esta caída interna va a ser mucho más grande, y por lo tanto el voltaje va a ser menor, de repente va a entregar a esa hora, 8 de la noche, la generadora ya no 10.500, sino 10.000. Y el usuario, una industria, en vez de recibir 380, a esa hora va a recibir, por decir, 370. Y al revés, a las 3 de la mañana, de repente va a recibir, porque la carga es general, es muy baja, el generador mantiene su tensión de salida, entonces las cargas van a recibir ya no 380, sino 400, por decir. Y no es bueno para las cargas que le entreguen tensiones variables, porque eso afecta a la vida útil, a las pérdidas de los equipos que utilizan. Obviamente hay un margen por eso, y la ley establece cuál es ese margen. En la noche no debe ser más de 7% del nominal, y durante el día no puede ser esa variación de más del 10%, por decir. Eso establecido hasta en la ley de electricidad. Entonces, en esos periodos, ¿qué hago yo para que, como generador, para que el usuario a la hora de pico no reciba muy bajo? Ustedes dirán, pero es que a esa hora no hay industria. Pero igual pues afecta, y hay industrias que trabajan 24 horas, no todas, obviamente, pocas más bien, pero hay, y el usuario también sufre las consecuencias por su iluminación, por su refrigerador, ¿no? Por eso es que el generador